Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? O buenas noches. No sé cómo ustedes deseen. Yo empecé, ¿sí? Las espero si pueden ahora o en la próxima clase, ¿sí? Recuerden, nosotros estuvimos viendo la semana pasada las metodologías, a ver si hoy podemos terminar. Mi objetivo es analizarlas a todas dentro de lo posible, ¿sí? Así no tengamos interrupciones, nada, así podemos avanzar, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver algunas características en este caso de las entrevistas, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas bien detenidamente porque después, cuando tengamos que hacer el trabajo de aplicación, ustedes van a poder identificar cuál sería la metodología más necesaria, ¿sí? Y podrían decidir cuáles serían las características que ahí vamos a atenderla. Uy, qué bueno, ahí estamos. A ver si puede ingresar. Si no, ahí está buenísimo. Hola Paola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Vi que no había nadie y bueno, yo pasé, como dicen, ¿no? Así que empecé, ¿sí? Hoy llegué un poquito más temprano. No llegué estuve a las 18, no 18, sino a las 8, a las 8:08, acá estuve. Entonces, recién empezaba, ¿no? Le estaba comentando qué habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Tal vez tus compañeras ingresen, como yo entré la vez pasada, y cuarto, hayan tomado como referencia ese horario, ¿sí? Pero no importa, las admitimos, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Vamos a ir viendo. Decía yo que es importante que veamos cada una de estas diferentes metodologías, ¿sí? Porque después, más adelante, ustedes deben o tendrían, ¿no?, que hacer un trabajo de aplicación, ¿sí? Donde es necesario detallar cada ejemplo. ¿Por qué eligieron las entrevistas? ¿Qué observan ustedes que es necesario en ese tipo de trabajo que van a hacer en esa visita, en esa aplicación? Decidieron hacer una entrevista o elaborar un informe o realizar un trabajo de campo, un informe de campo, un registro tal vez, utilizando fotos. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario? ¿Sí? Vamos a ver. No sé si lo podés ver al principio, que estábamos bien. Sí, sí lo podés ver. Entrevistas, ahí está. ¿No? Ahí podemos verlo sin ningún tipo de problema. Vamos a ir viendo la entrevista, ¿sí? Primera, muy necesaria cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Tenemos que conocer a la persona, ¿sí? La semana pasada dijimos, y Moni nos contó muchísimos ejemplos, ¿no? Y dijimos que lo más importante es esa pequeña charla, esa comunicación que se puede establecer, donde nosotros podemos identificar tal vez comportamientos, tal vez miradas, ¿no? Que nos van a hacer pensar en algún problema, en algún trastorno, y vamos a poder también derivar a determinados profesionales, ¿sí? Vamos a ver, estas entrevistas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a decir que son entrevistas individuales. Va a haber un pequeño diálogo, ¿no?, entre dos personas. Este es muy importante porque ¿qué buscamos nosotros? Conocer esa situación y después acá que la otra persona pueda mencionarnos aquello que nosotros debemos, bueno, terminar de corroborar, ¿sí? Porque ya tenemos una noción. En ese caso, nosotros nos dieron la continuidad, ¿sí? Y debemos comprobar si es real. El propósito que tiene, bueno, es básico, ¿no? Es que nosotros podamos conocer y buscar esa información de qué está pasando y cómo podemos ayudar. Vamos a comprender las experiencias y bueno, en un principio tal vez podemos al hablar, ¿no?
puede ser que lleguemos a entender por qué la persona está así, pero todavía no lo podemos decir ciertamente, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos evaluar cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Tal vez pueden ser económicas o tal vez pueden ser sociales o pueden ser en este caso, bueno, médicas, ¿sí? Por eso nosotros hacemos eh, una derivación, ¿sí? Y lo más importante es poder establecer esa relación de confianza, que es muy difícil, ¿sí? Porque imagínense, nosotros llegamos a un lugar donde nadie nos conoce, donde esa persona tal vez puede llegar a tener un poquito de miedo, un poquito de incertidumbre ante lo nuevo, ¿sí? Entonces, hay que generar esa confianza, ¿sí? Con una conversación muy amena, muy cercana, eh, contarle en un principio cómo se siente o contarles algo de nuestro trabajo, que se sientan seguros que nosotros no venimos a hacerle daño, al contrario, que venimos a ayudarlo, que vamos a buscar los medios, ¿no? Para que ellos puedan, bueno, cambiar de vida, ¿sí? Que muchas veces en ese momento, ahí es cuando las personas pueden explayarse. Y es el momento donde nosotros podemos, si tenemos un medio para escribir o hacemos una primera mirada. Y sí, vamos a tener que elaborar un informe, ¿sí? Un informe para que sea presentado en aquellos profesionales que nosotros consideramos que es necesario que la persona pueda, bueno, pueda tener una nueva consulta, ¿sí? Que puede ser psiquiátrica, que puede ser psicológica, que puede ser tal vez un médico clínico, ¿sí? Un neurólogo, depende de la situación. Las características, bueno, es una atención o una comunicación en este caso muy, muy, decimos que es amena y al ser individual vamos a estar nosotros dos y luego podemos solicitar a la familia, ¿no? Que también nos acompañe, pero ese momento es necesario hacerlo solos, 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 para que nosotros podamos profundizar todos los temas necesarios, ¿sí? Aquel tema general, ¿no? Que dio lugar a, bueno, tal vez algún trastorno o alguna situación que está viviendo la persona. Y sí decimos esa posibilidad de que nosotros podamos lograr una relación de, bueno, de confianza. Amigos, por supuesto que acá no, amistad, no, sí de confianza, ¿sí? Y que sí lo hacemos porque hay muchas personas que necesitan, en ese caso tal vez una charla o es la primera vez que alguien no se acerca, ¿sí? Y ellos nos cuentan. Les voy a decir que sí, es real. Pueden contarnos lo que están sintiendo, lo que están pasando, lo que están necesitando, ¿sí? Y nosotros, bueno, escuchamos y si quieren podemos transcribir. O podemos grabar también, si es necesario. Acá fíjense ejemplos de entrevistas en trabajo social, ¿sí? Podemos hacer entrevistas de orientación, donde nosotros acá sabemos que esta persona está teniendo bueno, un proceso de que no está bien socialmente o tal vez psicológicamente, ¿no? Entonces usamos este medio. Después tenemos una evaluación de casos. Esta es la que nosotros tal vez vamos más adelante cuando hagan su trabajo de aplicación, ¿no? Porque es uno de los más cercanos y es el que siempre surge un caso para estudiar, ¿sí? Entonces, esa es la que yo aconsejo siempre que recurramos, ¿sí? Ay, alguien quiso ingresar y no lo pudo hacer. Bueno,
la vamos a esperar, ¿sí? Ay, no sé si lo estás pudiendo ver. Ahí lo voy a compartir de nuevo. Paola, sí, creo que era Moni. Ay, ya va a ingresar. A ver, no lo sé. Vamos a esperar que ella ingrese. Esta evaluación de caso, y digo que es la importante y la que vamos a utilizar. Después, a ver, espera, vamos a dar la bienvenida a Mariana López. Ahí está, a ver si puede ingresar. Ahí está. A ver, no, Mariana, por alguna razón. Ahí está, ahí está. Hola Mariana, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿No? Bienvenida. No, acá estamos. Sí, Hola, estamos bien. profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tenía un problema que no me podía conectar, así que era mi teléfono, perdón, profe. Por eso no había estado en las Sí, clases sí, anteriores. tranquila, tranquila, no hay ningún problema. Vos si haces el seguimiento, ¿no? A través de las clases o a través del campus, no hay ningún problema, ¿sí? Mejor que hoy hayas podido estar, así compartimos, ¿sí? Te comento qué estamos viendo. Estamos analizando la primer metodología, ¿sí? Que es muy útil en nuestra área, que es entrevistas, ¿sí? Que hay de dos tipos. Hablamos de una entrevista individual y ya vamos a ver enseguida la grupal, la colectiva, ¿sí? Que yo les contaba bueno, a todos y específicamente a Paola, que nosotros más adelante vamos a hacer trabajos de aplicación, ¿sí? No todavía, yo les decía la clase pasada porque es muy pronto, ¿sí? Pero en un trabajito final vamos a involucrar todo lo que nosotros hemos visto durante este tiempo, ¿sí? Y entonces es necesario que de cada una de estas metodologías ustedes van a decidir, de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a lo observado, es necesario que se realice este tipo de trabajo, ¿sí? Y mencionábamos que podemos hacer entrevistas de orientación. Acá muchas veces este tipo de entrevistas se da a los padres, ¿sí? A los padres cuando surge algún inconveniente, supónganse en el área educativa, y ellos no sepan cómo manejar esa situación. Bueno, nosotros podemos ayudar. La evaluación de casos es específica para una situación que esté viviendo una persona o un grupo, ¿sí? Una investigación cualitativa donde nosotros acá es analizar cualidades. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No vemos tal vez números, grandes cantidades, no hacemos o marca una discriminación al decir, al enumerar, bueno, cantidades, ¿no? Acá es más bien mencionar cualidades, ¿sí? Hemos observado grandes cantidades de personas que viven varias necesidades, eh, que necesitan ser atendidos por varios profesionales y podemos especificar, ¿sí? Es cualitativo. Y luego, esto es muy importante, hacer el seguimiento, ¿no? No abandonar nunca nuestro trabajo, ¿no? Iniciarlo y después abandonarlo no sería ético y no estaríamos haciendo nuestro trabajo de manera, bueno, correcta, ¿sí? Tenemos la otra, que yo decía recién, una entrevista grupal, ¿sí? Si ustedes en el trabajo práctico desean aplicar este tipo de entrevista, es necesario que cuando especifiquen, nosotras como estudiantes hemos decidido aplicar una entrevista grupal, ¿por qué? Y ustedes van a considerar las razones, ¿sí? Es un ejemplo que les voy dando. Fíjense acá, las entrevistas grupales. Acá va a haber presencia de un entrevistador que vamos a hacer nosotros en este caso. Vamos a tener un determinado grupo. Estas entrevistas muchas veces se dan en las reuniones de los papás
que tienen hijos con adicciones, ¿sí? Donde se hacen reuniones periódicas o pueden ser en aquellas asilos donde estén muy, muy bien organizados y hagan reuniones periódicas de los familiares, ¿sí? Eso es muy importante, que se hagan las reuniones, ¿no? La presencia de la familia es muy, muy importante, pero sabemos que no siempre se da, ¿sí? También hay que conocer esa parte opuesta que se va a presentar. El propósito que nosotros tenemos a través de esta entrevista grupal, bueno, tener una visión mucho más amplia, ¿sí? Iniciamos con una entrevista tal vez individual, ¿sí? Conocemos la situación, el punto de vista de esa persona y ahora vamos a necesitar un aporte más de la familia para terminar de corroborar esa situación, ¿sí? Evaluar o hacer unas dinámicas de grupo, ¿no? Que también es importante. Esta se da en aquellas instituciones, ¿no? Como les he mencionado, un ejemplo que puede darse en una entidad, ¿no? Donde se realicen, bueno, tratamientos para personas con diferentes adicciones, ¿no? No solo tal vez de consumo, sino alcohólicas también, ¿no? De bulimia, de anorexia, ¿no? Y demás, que tenemos, bueno, varias. Lo importante esto es poder explorar la diversidad de opiniones, ¿sí? Poder conocer que de cada una de esas personas nosotros vamos a tomar cada familia va a tener, decimos nosotros, como un hilo conductor, ¿sí? Para después llevarlos a la práctica. Y después esa familia pueda tener un contacto, bueno, con ese familiar que está haciendo un tratamiento. Promover la participación, esto es importante, ¿no? Que ninguna integrante de la familia se sienta, bueno, aislado, se sienta que no se lo tome en cuenta, no. Toda opinión es necesaria, ¿sí? Bueno, la característica para nosotros nos va a poder, vamos a hacer una mirada muy, muy detallada, cómo ellos se pueden relacionar, ¿sí? Permite observar interacciones, ¿sí? Tal vez es muy lejano, no hay esa cercanía, ¿sí? Y ahí podemos terminar de corroborar aquello que nos ha mencionado la persona, ¿sí? Que hemos iniciado nosotros esa charla. Bueno, las perspectivas que dije recién, ¿no? Eh, Vamos a tomarlas. No es como decir, esta es cierta. Hasta el momento ninguna, porque nosotros estamos evaluando, estamos buscando la información. Explorar temas de forma dinámica, sí, porque a partir de los temas que nos contaron de manera individual y de los temas que ahora obtenemos de manera grupal, podemos tener muchos más temas para poder conocer esa situación que se está viviendo, ¿sí? Estos métodos de la entrevista, bueno, son muy, muy importantes en nuestro ámbito, ¿sí? Acá yo creo que todos, cuando hagamos ese trabajo de aplicación, van a decir que sí, primer paso es esa cercanía, tener ese contacto con ese grupo de personas o con esa persona que está viviendo tal vez una situación complicada, algún trastorno, o tal vez la familia, si está viviendo una situación, bueno, que hace decimos una fragmentación en esa unión como familia. Pero bueno, nosotros acá tenemos un medio para iniciar, eh, bueno, ese recorrido. No es sencillo, ¿sí? Lleva bastante tiempo y bastantes, eh, en una sola entrevista, bueno, podemos hacer una mirada muy, muy general, ¿sí? Pero se hace una continuidad después. Acá fíjense, tenemos los tipos de entrevistas que ustedes podrían implementar, ¿sí?
Vamos a tener entrevistas que son totalmente estructuradas. Ustedes y todos los que recién empezamos, ¿sí? Hemos realizado una entrevista estructurada, ¿sí? Porque recién inicia en este mundo, todo es nuevo, tal vez tenemos un poquito de desconfianza, hasta que con el tiempo ya nos animamos a realizar otro tipo de entrevistas semiestructuradas. En la primera tenemos un guión, lo armamos, ¿sí? Nos tomamos nuestro tiempo, conocemos la realidad, ¿sí? Y hacemos ese guión, ¿sí? ¿Qué les va a permitir ese guión? Bueno, tener datos específicos porque las preguntas van a ser directas, concisas, precisas y lo más importante, que nosotros podamos hacer esas comparaciones después teniendo un guión que utilizamos para la manera individual y otro para, bueno, para las familias. A ver, decime, ¿no? Escuché que querían hablar. A ver, o no. Díganme, o Mariana, o Paola, ¿no? ¿No, no? ¿No? A ver, ¿no nada? Bueno, después si ustedes me quieren detener o quieren decirme algo, ningún problema, me detienen, ¿sí? Y luego continuamos. Después vamos a tener otro tipo de entrevistas donde sí es importante que demos lugar a esa persona a que pueda explayarse, que pueda contar, ¿sí? Por eso decimos que es una entrevista semiestructurada. Hacemos nuestro guión, por supuesto, infaltable, ¿sí? Pero luego damos la posibilidad de que la persona pueda contarnos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer luego un informe muy, muy preciso y muy detallado, ¿sí? Bueno, acá fíjense, son ideales para qué? Para que ustedes presenten, ¿no? Una información cualitativa, que sería mencionando cualidades que hayan observado, y después tenemos aquí que es contextual, en aquel lugar donde vivía la familia, se observaba, ¿no? Decimos, bueno, es así. Las entrevistas no estructuradas, ¿sí? Bueno, acá son conversaciones normales, ¿sí? Que es la primera que nosotros podemos llegar a realizar. Son abiertas, son preguntas en general. Decimos que son flexibles, ¿sí? Por este hecho, porque no hay un guión que respalde en este caso, ¿sí? Lo importante de este tipo de entrevista es fomentar la participación, ¿sí? No una persona que se niegue a contestar, no, sino en este caso que pueda bueno, pueda fluir esta conversación sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a decidir, vamos a conocer primero, ¿no? En ese primer impacto, a ver, bueno, la persona nos recibió de manera amable y vamos a medida que vamos analizando las preguntas, podemos ir pasando de una entrevista o una pregunta abierta a una pregunta totalmente cerrada, ¿sí? Pero primera entrevista que vamos a hacer es estructurada, ¿sí? Seguro, cuando ustedes hagan ese trabajo de aplicación, van a hacer una entrevista totalmente estructurada, ¿sí? Porque vamos a elaborar un guión que les sea útil a todas, ¿sí? Y que después ustedes puedan agregarle alguna otra pregunta, ya sea para completar una entrevista que sea semi o no estructurada, ¿sí? Ustedes van a, de acuerdo a la situación, van a decidir, ¿sí? Bueno, entonces, vimos entrevista. Hay de dos tipos, ¿sí? Individual y una grupal. Que esas entrevistas pueden ser con un guión, pueden ser no estructuradas y pueden ser semiestructuradas, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver, se llama diario de campo.
¿sí? No es que nos vamos a ir al campo, no, nada que ver. Nosotros vamos a hacer ese trabajo en ese lugar preciso, le llamamos trabajo de campo, ¿sí? Las características, bueno, principales que puede tener para nosotros es que nos va a permitir documentar y poder reflexionar y poder analizar también diferentes experiencias, ¿no? Observaciones que podamos realizar en esos momentos, las acciones, cómo se comportan las personas en ese momento donde nosotros estamos haciendo esa intervención. ¿Sí? Fíjense para qué nos sirve. ¿No? En este caso, hacemos un registro, ¿no? Vamos apuntando aquellos detalles sobre interacciones que hemos tenido. Decimos usuarios, que es la persona, no le llamamos paciente, ¿sí? Porque nosotros no somos médicos acá, llamamos usuario. O puede ser a una comunidad o puede ser también a una situación donde nosotros nos han solicitado que hagamos una observación y después un balance. Sí, fíjense que facilita una evaluación de ese proceso, ¿no? Que tal vez todavía no lo podemos concluir porque necesitamos tener más documentos, ¿sí? Y lo más importante es que a nosotros nos va a permitir hacer una práctica profesional en esta área. Más todavía cuando recién comenzamos, ¿sí? Yo digo que cuando uno comienza, todo, por supuesto, todo va a ser nuevo, pero con cada vivencia, con cada situación, vamos enriqueciéndonos, ¿sí? Vamos a ir incorporando, bueno, un vocabulario totalmente necesario para nuestro ámbito, ¿sí? Y que después ya lo hacemos como propio, ya lo incorporamos de manera general. Acá fíjense las características que tiene un diario de campo, ¿sí? A nosotros, como dije hace un rato, vamos a poder registrar observaciones, interacciones, datos, experiencias, ¿no? Que hemos observado durante ese momento, ¿sí? Sí, fíjense que facilita la reflexión crítica. Bueno, nosotros acá vamos a poder realizar una observación tal vez más detallada. Podemos eh, mencionar aspectos que sabemos que es así, ¿sí? Y esto es lo más importante, que podamos identificar nosotros fortalezas, aquello que es positivo, que se está realizando, ¿sí? O que se tiene pensado. Y aquellas debilidades. Bueno, aquellas debilidades donde dio lugar a esa situación que están viviendo y donde nosotros hemos llegado por esa debilidad, ¿no? Tratando de ayudar, ¿sí? De interceder, de ser un nexo, ¿sí? Fíjense, ayuda a comprender mejor las situaciones. Claro, es muy amplio en este caso, ¿no? Vamos a registrar esas observaciones, vamos a poder ver las necesidades que tiene la persona en cuanto a su presencia, ¿no? Podemos ver si viste bien o tal vez tiene un aspecto descuidado, dónde vive, ¿no? Si tiene hogar, cómo es ese hogar, ¿no? Em, el hecho de conversar, de tener el primer contacto, nosotros ya nos damos una idea, ¿sí? La vestimenta que tenga la persona hace también a su situación tal vez psicológica que está viviendo, ¿no? Nosotros en los informes mencionamos estos casos también, ¿sí? Eh, la primera impresión, ¿sí? Después hacemos una continuidad. Para nosotros, esto es muy importante, ¿no? Que a partir de aquí nosotros vamos a poder decir
bueno, a ver, de todo lo que nosotros sabemos, ¿cuál es la mejor estrategia que puede ser efectiva? ¿Sí? Vamos a ver, hacemos una entrevista, tal vez podemos tener un contacto más directo, lo hacemos de manera grupal, lo hacemos de manera individual, ¿sí? Este es muy, muy bueno, este diario el diario es un diario de campo. Después tenemos eh, algunos aspectos más de cómo nosotros podríamos llegar a utilizar. ¿Sí? Ahí está, podemos ver las imágenes. ¿Sí? Este diario de campo, nosotros vamos a utilizarlo, por supuesto, al compartir la información con profesionales que consideramos que es necesario una interconsulta, ¿sí? Puede ser, supónganse, como dije recién, clínicos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, aquel especialista, ¿no?, que nosotros hemos observado que la persona necesita. Esto es importante, ¿no? Les va a permitir a ustedes poder evaluar ese avance, ese retroceso, ¿no?, en las situaciones que van teniendo, ¿no? Tal vez la primera es una situación muy complicada y luego, ¿no?, va mejorando, tenemos tal vez un acercamiento muy grato, ¿sí? Algunas veces cuando nosotros iniciamos es un cierre total, ¿no? No hay una apertura, pero bueno, buscamos los medios para que se pueda dar ese contacto. Fíjense acá cómo nosotros vamos a tener la estructura de un diario de campo, ¿sí? Si ustedes supónganse en el trabajo de aplicación deciden utilizar este tipo de intervención, pueden valerse de este material, ¿sí? Y pueden seguir o ceñirse a todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. ¿Cómo hacemos un diario de campo? Fíjense, primero, normal, como siempre, vamos a detallar la fecha, la hora, ¿no?, de inicio o de entrada de inicio sería, el lugar de observación o de interacción. Acá puede ser un barrio, puede ser una casa, puede ser una escuela. Depende a donde ustedes esté la persona implicada. Vamos a hacer una descripción bastante detallada, pero para eso tenemos que tener referencias, ¿no? Que ya hayamos tenido un contacto con la familia, que nos cuente, ¿no?, las edades, su nombre, tal vez sus gustos, cuántos años tiene, qué hace, ¿sí? Como para nosotros buscar ese medio de tener una comunicación. Vamos a hacer una observación sobre las personas involucradas, ¿sí? Sí, observamos bastante, ¿no? Desde cómo se para, de cómo se viste, de cómo habla, cómo viven, ¿sí? Y eso también nos sirve a nosotros. Vamos a hacer una especie de reflexiones personales, ¿sí? Bueno, muchas veces nos llega muy, muy a nuestro interior por lo observado, ¿no? Por cómo vive esa persona. Pero no nos tiene que afectar. No, no, nosotros vamos a hacer como dije, ponemos nuestra mente en blanco, nos enfocamos en aquel trabajo que vamos a realizar, es nuestra función, es la que hemos elegido, ¿sí? Y seguimos, para que no nos afecte en la vida, bueno, particular sería. Vamos a hacer una serie de anotaciones, ¿sí? Acá sería, a ver, si nosotros hemos decidido desarrollar una entrevista estructurada, bueno, anotamos, entrevista estructurada. Hay un guioncito
que está establecida, ¿sí? Pero que lo podemos diseñar nosotros, ¿no? Conociendo ya una noción de lo contado por los familiares. Vamos a hacer las conclusiones, ¿sí? Acá se hace el informe final, sería, ¿no? Yo como trabajadora social he observado, bueno, mencionan ustedes, ¿no? Que la persona se nombra así, su apellido, su nombre, se da, que fue visitada en su domicilio, por decirles, presenta y menciona, ¿no? Todo lo que ustedes hayan observado en ese momento. Ese es un diario de campo, ¿sí? El contenido que debe tener un diario de campo. Después tenemos los registros, ¿sí? Este también es importante, si ustedes deciden en su momento utilizarlo, porque el, el lugar a donde ustedes fueron se adapta, ¿no? Y yo puedo llevar adelante este registro. ¿Qué es un registro? ¿Qué será un registro? Un control será, bueno, es un documento, ¿no? Donde nosotros vamos a poder observar este proceso que lo hemos mencionado desde el primer día. Observación, ¿no? Vamos a hacer una planificación y se hace la interacción. Aquí, ¿quién lo va a realizar? Bueno, ustedes, ¿sí? Ustedes serían, pues, profesionales, decimos, ¿no? Sí, sí es necesario que nos mencionen de esa manera porque realizamos este trabajo. Aquí, nosotros en algún momento vamos a tomar esta mirada, decimos, una mirada profesional, ¿no? Como dije, nos enfocamos en ese caso y es en ese momento. Luego, a nuestra realidad, ¿sí? Estos registros, fíjense que los vamos a clasificar en estos grupos, en aquellos que son escritos, en aquellos que son fotográficos y aquellos que son audiovisuales. Depende, nosotros vamos a estar fluctuando entre, tal vez iniciamos un netamente escrito, pero dio la situación como para tener más, bueno, comprobantes o tener más medios, hacemos en este caso tal vez unas fotos o hacemos una grabación, ¿sí? Que muchas veces es útil, ¿sí? Para poder completar el informe que bueno, vamos a elevar, vamos a preparar. Fíjense acá, los registros, ¿sí? Nos dijimos que podían ser de 3 tipos: escritos, fotográficos y audiovisuales. No sé si se los compartí, no todavía, no, sí se los compartí. Ahí lo pueden ver ustedes. Estos escritos, ¿no? Estos registros escritos, bueno, nos permiten a nosotros poder documentar toda una trayectoria, ¿no? En cuanto a la parte social, en cuanto a las acciones que ustedes tienen pensado, ¿no? Brindar o dar en esa actividad que han elegido hacer, o que son ese nexo para ayudar. Acá sí nosotros queremos hacer tal vez un trabajo más completo, podemos, ¿no? Incorporarle fotos porque es necesario, ¿no? Tal vez dónde vive, cómo vive, ¿no? Cómo, qué come, ¿no? En las necesidades que está presentando esta persona o este grupo, ¿sí? Como para que sea más clara la situación que viven o viven. Los registros audiovisuales. Bueno, acá nos va a permitir a nosotros dejar en claro algunas interacciones que se han llevado adelante, ¿sí? Algunos audios, alguna entrevista que hayan realizado y que ustedes puedan, ¿no?
bueno, grabarla sería en esa situación. Sí, está permitido, ¿sí? Lo que sí depende de la persona. Hay veces que cuando nosotros queremos hacer este tipo de registro, las personas sienten como una especie de rechazo. ¿Qué están haciendo? ¿Que me están investigando? No, no. La razón no es esa. No es hacer una investigación, ¿no? Al contrario, lo que nosotros queremos hacer es ser ese nexo, ayudar a la persona. Pero bueno, hay veces que no lo creen, ¿sí? Un registro escrito, ¿sí? Fíjense cómo nosotros debemos llevarlo adelante, ¿sí? Vamos a tener la historia social, donde nosotros aquí vamos a conocer, decimos recoger la trayectoria que vive esa persona, ese sujeto. Sí es necesario que mencionemos algunos aspectos sociales, cuál es la familia, es hijo de determinadas personas o comparte con su familia, ¿no? Eso lo vamos a hacer. En cuanto a la parte económica, si tiene sueldo, tal vez o no tiene sueldo, ¿sí? En cuanto a lo cultural, es importante que mencionemos los estudios que tengan, la preparación, ¿sí? O tal vez no. Y aspectos psicológicos. Bueno, acá podemos nosotros hasta en el primer momento darnos una noción de aquello que está transitando la persona. La ficha social. Bueno, acá a nosotros nos va a permitir poder registrar todos datos netamente básicos, ¿sí? Y que serían apellido, ¿no? Nombre, edad, ocupación, ¿sí? Bueno, si tiene algún tipo de obra social o no, depende, también es una muy buena información. Y luego tenemos el informe social, ¿sí? Acá sería una mención de todo lo que nosotros hemos observado, ¿sí? Y planteamos alguna serie de recomendaciones, ¿sí? Como dije hace un ratito. Visita, consulta, interconsulta, ¿no? Como ustedes quieran mencionarle, pero es necesario, ¿sí? Luego de haber realizado ese diagnóstico, es muy bueno derivar, ¿sí? Un ejemplo, supónganse que la persona padecía tal vez alguna enfermedad, por decirles, ¿no? Pero no se controla, ¿sí? Se niega hacia la consulta, hacia médicos, ¿no? Bueno, ahí fíjense esa situación que es complicada, ¿no? Bueno, nosotros en este ámbito vamos a estar insertos en estas situaciones, ¿sí? Porque la visita a un médico para una persona es totalmente traumática, ¿sí? Es como que rompe las reglas de aquello que la persona está acostumbrada, que se hizo como una especie de hábito, ¿sí? Se acostumbró a vivir de esa forma, no mencionando tal vez consciente o inconsciente, como una especie de muletillas, ¿no? Constantes. Eh, bueno, pero eso lo realizan hasta que tienen la ayuda, ¿no? de algún profesional. El registro de trabajo social se utiliza para qué? Esto es muy importante cuando ustedes decidan, ¿sí? Para documentar la intervención, ¿sí? Ustedes van a registrar esos hechos vividos, ¿sí? Van a mencionar algunas situaciones que bueno, también hayan pasado cuando ustedes realizaban esta intervención, ¿sí? Y también pueden, ¿no? Destacar ustedes los problemas observados, ¿sí? Es necesario que lo, bueno, lo anexemos en algún momento de ese informe. ¿Por qué?
esos problemas que pueden llegar a presentar tal vez alguna persona que hace años no se hizo tal vez un control, ¿no? Eh, bueno, está viviendo, bueno, las consecuencias, digamos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros también hagamos, bueno, una pequeña reseña de aspectos muy puntuales. Después, también se utiliza, ¿no?, para comunicar la intervención, dónde se va a realizar, quiénes son los profesionales que van a hacer este tipo de, bueno, de intervenciones, ¿sí? Y después tenemos evaluar el progreso. Esto es importante. Decimos nosotros monitorear, observar, eh, bueno, estar presentes. Sería tal vez la palabra que a mí me agrada, ¿sí? Porque necesitamos cambiar esa circunstancia que está viviendo una persona o una comunidad, depende, ¿no? Después tenemos acá, ahí seguimos, eso, un ratito más, ya nos vamos a ir, vamos a esperar un ratito, ¿sí? Que sean pasaditas las 9:05, ¿sí? Eh, Paola, ¿sí? Si vos tenés que retirarte, no hay ningún problema, ¿sí? La vemos grabada, ¿sí? No hay ningún tipo de problema en que ustedes se queden. Hola. Acá sí yo decía que es necesario que mencionemos o justifiquemos algún tratamiento determinado para esa persona, esa comunidad, ¿no? O tal vez donde esa familia, que también nosotros hacemos este trabajo. Reflexiones sobre la práctica. Bueno, acá ustedes van a evaluar sus propias acciones. Bueno, yo en este momento he observado, me hago como una especie de autoanálisis. Promover la continuidad de la atención, y claro, no podemos abandonar. Hicimos un diagnóstico, hicimos una entrevista, llegamos a ese lugar, pero que cortemos todo y dejemos, no estaría bueno que lo hagamos. Y después tenemos, bueno, en el caso de que hablamos de rendición de cuentas, sería cuando nosotros trabajamos, ¿no?, en un grupo y es necesario que se dé a conocer cómo fue nuestro trabajo, ¿sí? Eso sí, lo tomamos como rendición de cuentas. Fue una visita positiva, fue negativa, no hemos observado lo que necesitamos. Sí, hemos observado tal vez que la persona tiene que hacer alguna consulta con un profesional, ¿sí? O tal vez hemos observado bullying, ¿sí? Decime, a ver, decime. A ver, Paola. O Mariana. Vamos a silenciar, Mariana, ¿sabes? Un poquito. Así, cuando esté la grabación no haya ningún tipo de problema. Ahí está, creo que he podido. Ahí está. No te puedo silenciar, no sé por qué. Ahí está. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. ¿Sí? Muy agradecida. Si cuando vean la grabación no haya ningún tipo de problema y tus compañeros no se enojen con nosotros. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, gracias. ¿No? A mí no me molesta, pero bueno, no, puede ser que a los demás sí. Después tenemos acá, sí es muy importante, un aspecto que no nos debemos olvidar, ¿no? Donde esa persona mantiene sus derechos, ¿no? Y que nosotros siempre vamos a cuidarlos, ¿sí? Más cuando supónganse que esa persona tiene
algún certificado de alguna discapacidad, ¿sí? Entonces allí también es cuidar, proteger a la persona, ¿sí? Y después decimos nosotros, una investigación social donde vamos a recopilar los datos importantes, pero siempre desde la parte cualitativa, ¿sí? Nunca acá mencionamos que sea cuantitativa. No lo podríamos hacer. Solo cualitativa. Y sí, nosotros, como dije, es necesario tal vez, eh, bueno, hacer como un análisis de cómo nosotros hemos enfrentado o cómo hemos iniciado ese trabajo, ¿sí? Es mejor, es bueno para, debo decir, bueno, en estas situaciones la próxima vez no lo realizaré porque no era correcto o tal vez he mejorado algunos aspectos, ¿sí? Con la experiencia, ¿no? Con la continuidad se da estas situaciones, ¿sí? Veamos un poquito más, ¿sí? Nos quedan, bueno, varios, pero son muchos los creo que nos va a llevar un tiempo, pero veamos, nos quedemos un ratito, ¿sí? Hasta las y 10 si quieren, ¿sí? Así podemos ver informes, ¿sí? Que podamos analizarlos, porque nos falta mucho. A ver, ¿qué problema? Son muchas las medidas que nosotros podemos implementar, ¿sí? Ahí les voy a compartir y continuamos. En este caso vamos a hablar de los informes, ¿sí? Que ustedes podrían realizar. Pero vamos a ver a dónde estamos. Acá tenemos los informes. Estos informes los hacemos al finalizar una visita, ¿sí? Una intervención sería, ¿no? Que para tener una muy buena presentación, ¿sí? Lo hacemos a través de un documento de Word, ¿no? Que quede algo visible, bien, muy claro, muy preciso, con un vocabulario técnico, ¿no? Que tal vez derivamos, en ese caso, a algún profesional, ¿sí? Normalmente nosotros lo hacemos porque para descartar, decimos, si es en la parte, supónganse, psicológica, eh, y que la persona esté transitando, no sé, alguna patología, ¿no? Mental, por decirles, ¿no? Puede descartar si es totalmente psicológico o puede ser orgánica, ¿sí? Puede ser. Habrá que conocerlo, habrá que identificarlas. Los informes, ¿no? Son documentos técnicos, por supuesto, que para nosotros son fundamentales. ¿Y quiénes los van a elaborar? Bueno, ustedes. Ustedes van a elaborar todos estos informes. Acá, el objetivo que tiene, bueno, siempre vamos a estar rondando tal vez sobre lo mismo, vamos a poder evaluar las necesidades que están teniendo las tres ámbitos de estudio, ¿no? Una persona, una familia, un grupo o una comunidad en ese caso. Y sí es importante que nosotros podamos proponer intervenciones que son adecuadas, que las hagamos de manera correcta con los profesionales necesarios, ¿no? Y que permita, bueno, una continuidad. Nosotros decimos que estos informes son técnicos, ¿sí? Porque, bueno, nosotros acá podemos mencionar, bueno, palabras netamente técnicas relacionadas con nuestro ámbito, ¿sí? Y si solicitamos una intervención o una interconsulta también, ¿no? Lo deberíamos realizar, ¿sí? Y luego, fíjense, cuando nosotros hacemos este tipo de informe, a nosotros nos permite, bueno, en primero es diagnosticar la situación, ¿sí? Valorar muchas veces la situación
que vive los sujetos, ¿no? de cualquier circunstancia. Siempre lo menciono, ¿no? Ustedes ya lo saben. Si hacemos una investigación, como les dije, cualitativa muy, muy breve, ¿sí? Y sí es necesario que planteemos toda situación, pero desde el ámbito, tal vez, desde la manera singular, ¿sí? Eh, Haciendo un estudio bastante profundo, pero que no salgamos de lo profesional, ¿sí? No mencionar tal vez hasta detalles que no implican, ¿no? A la situación que ustedes están siendo parte. Acá tienen un contenido, cómo debería ser el contenido de un informe social. Lo van a poder observar, ¿sí? Un ratito más y ya, ya las dejamos. ¿Sí? Ahí está. Bien, veamos cómo sería el contenido. Tenemos, vamos a identificar en este caso al grupo, a la familia, ¿no? que tenga. Vamos a determinar cuáles son los datos que ellos nos puedan proporcionar, ¿sí? También es necesario hacer una serie de registros, decimos, habitacionales, ¿sí? Información sobre la vivienda, cómo está constituida, si eh, esa vivienda presenta tal vez algunas, bueno, problemas, ¿no? De agua, de electricidad, ¿no? Es necesario también mencionarlo. Con quién vive, con quién se relaciona, ¿no? La persona. En cuanto a los antecedentes de salud, ¿no? Bueno, acá necesitamos conocer, ¿sí? Que los familiares o tal vez un profesional que haya estado en esta situación nos pueda contar también. Descripción de la problemática que se está abordando, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a dar nuestra opinión como profesional en este ámbito. Sí es importante, fíjense, que hagamos nosotros una especie de valoración, de análisis, ¿sí? De cómo nosotros hemos llevado ese proceso, ¿sí? Y sí es muy necesario las recomendaciones, ¿sí? Que recién se las mencioné, cuáles serían esas recomendaciones, ¿sí? Bueno, la presencia de los diferentes profesionales. Después tenemos acá algunas características más. Ahí lo vamos a poder ver. Ahí lo vemos. Esperen, que no me está dejando compartirla. ¿Sí? Se está enojando nuestro sistema. A ver. No te enojes porque venías muy bien, ¿cierto? A ver. Bueno, si no se los cuento. No hay ningún problema. Ahí está. No, sí podemos. Esta es una herramienta, decimos, muy, muy importante para nuestro ámbito, ¿sí? Fíjense por qué, ¿no? Al permitir una comunicación, digamos, fluida, ¿no? Amistosa, ¿no? Porque nosotros no vamos al choque, como se sabe decir, no, vamos con una intención de, bueno, hacer nuestro trabajo y poder ayudar, ¿no? Derivar si es necesario. Después vamos a poder, decimos, monitorear, observar, analizar, ¿sí? Si hubo progresos o tal vez no estamos como aplanados, pero con la expectativa tal vez de un cambio, es lo que nosotros siempre, siempre buscamos, ¿sí? Esa, esa posibilidad, ¿no? De una transformación. Sí es necesario que nosotros evaluemos, ¿no? La eficacia, decimos, aquellos aspectos positivos, aquellos negativos o las fortalezas y las debilidades bueno, que se vivieron durante ese proceso,
Bueno, acá cuando hablamos de rendición de cuentas sería contar cómo nos fue en este trabajo, si nosotros somos parte de algún centro, ¿no? Para tomar, bueno, sí, hemos realizado nuestro trabajo y hemos observado estas situaciones. Después acá tenemos los tipos de informes, ¿no? Hay diferentes tipos también de informes que pueden ser externos, que pueden ser administrativos, pueden ser informes que se realizan a través de los trabajos de caso, ¿sí? Que ustedes son los que nos van a llevar adelante, ¿sí? Pero no los detengo más, no los detengo más porque se van a aburrir, ¿sí? Allí, a partir de la próxima, vamos a seguir, ¿sí? Sé que nos vamos a atrasar, pero como ustedes tienen el material, vamos a ver, no nos quedan tanto. Nosotros como objetivo, la próxima semana tendríamos que terminarlo, ¿sí? Y una vez que nosotros terminemos, vamos a seguir avanzando, por supuesto, mucho más. Vamos a ir viendo los trabajos de aplicación que podríamos realizar, ¿sí? A ver, Mariana, ¿vos estás en este ámbito? ¿Conoces? O qué te llevó acá a hacer este curso? A ver si quisieras contarme. O, o tenés alguna circunstancia de aquellas que nosotros mencionamos, ¿no? De trabajo social. ¿Quisieras contarnos o no? A ver, no sé si estás, porque creo que estabas con un bebito, alguien muy chiquito. La profe. Sí, sí, contame. ¿Podés contarme? Sí, 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 estaba con mi nene. Qué bien, Eh, bueno, yo me uní más que nada al curso y todo, porque una que me gusta, el tema de trabajar así con diferentes familias, porque tuve un caso, o sea, que me pasó en lo personal, ¿no? Tuve que aprender un bien, montón de cosas que tiene que ver con las visitas del asistente social y todo eso. Así que me gustó mucho el trabajo que hacía el asistente social y como justo se dio esta oportunidad, bueno, quise aprender un poco más. Em, claro, qué Así que bien, bueno, está más que nada por eso. muy bien. Qué bien esto, ¿no? Que nos lleva a nosotros bueno, a interesarnos, que vemos situaciones que por allí eh, que se vulneran los derechos, ¿no? Y queremos también conocer, identificar, es real, es verdad esta situación. Yo tengo varias compañeras tuyas de otros inicios, ¿no? Que nos cuentan estas situaciones, que, bueno, que pasa, ¿no? En los barrios, en las comunidades, ¿no? Que implica una necesidad de un cambio o de ser parte, ¿sí? Eso es bastante importante. Nosotros, desde nuestro rol, una vez que veamos todas estas metodologías, como les dije al principio, vamos a tratar de hacer alguna visita a algún lugar, ¿no? Como para reafirmar cuál es el trabajo que hace un asistente o un trabajador social, ¿sí? Y para eso tenemos que tener muy claro en qué consiste cada una de estas metodologías. Por eso yo traté de sintetizarles lo más preciso y que a ustedes les pueda servir después, decir, bueno, elegí en este caso realizar entrevistas, un informe, un diario de campo, ¿por qué? ¿No? Para que puedan fundamentarlo, ¿sí? Eso siempre lo debemos hacer, con una fundamentación del el medio, la metodología que que vamos a llevar adelante, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo. Eh, Seguro la próxima semana nos vamos a quedar, que nos quedemos
unos minutos más siempre, ¿no? Sé que es mucho, sé que cada uno tiene que, bueno, que hacer sus trabajos, ¿no? Pero que nos quedemos por lo menos hasta las 9:30, ¿no? Yo puedo hacerlo. Si me quedo unos minutos, no tendría problema. Y si no, bueno, la grabo yo, bueno, solita, no hay ningún problema. Y luego ustedes puedan hacer este estudio, ¿no? Tal vez más preciso, ¿sí? ¿Te parece que hagamos así? A ver, ¿qué decís? A mí me Contá. parece bien, profe, incluso si empieza un poquito más tarde de las 8:20, pues yo a las 8 llego a mi casa de trabajar, así que me viene genial que empiece unos minutitos después. Sí, yo debo empezar, ¿viste? Porque yo tengo el grupo de administración, miro para allá porque tengo mi horario, ¿sí? Tengo el horario donde termino a las 7, empiezo a las 7, termino a las 8 justas y quedo unos minutitos, unos 5, unos 8 minutitos como hoy, y de ahí empezamos, ¿sí? Pero que me pueda quedar, no hay, hasta las 9:30 no tengo problema, ¿sí? Eso lo vamos a, tal vez lo planteamos para la próxima, y las chicas que hoy no están, bueno, escuchen, que nos vamos a quedar unos minutitos más la próxima semana y después en su continuidad también, porque tenemos muchos temas, ¿sí? Para analizar, ¿sí? Es muy bueno que podamos finalizar este módulo, porque es largo, tiene muchas metodologías que las implementamos en nuestro trabajo, ¿sí? Así que el próximo nos quedamos hasta las 9:30. Empezamos 8:10 más o menos y nos quedamos, no importa que nos pasemos de la hora, ¿sí? En mi caso, no me va a influir, ¿sí? Para poder terminar, ¿sí? Sí, hoy fuimos poquititos, ¿sí? Porque tal vez hay muchos que están rindiendo, están haciendo otros cursos y están rindiendo finales, ¿sí? Que me han contado, bueno, no voy a ingresar porque me estoy preparando para rendir mañana pasado. Los finales, no, tranquilos, no hay ningún problema. Lo entiendo. Y avanzamos, seguimos la próxima semana tal vez más tranquilos, ¿no? Yo comprendo. ¿Y vos vas haciendo el seguimiento del Sí, material o no pudiste? sí, sí, profe, y de las clases también las he visto. Ah, bueno, eso es importante, que ustedes, si pueden, hagan un pequeño cuadrito, ¿no? De cómo un cuadro tal vez comparativo, un cuadro tal vez sinóptico que destaque, ¿no? Cada metodología con sus características principales, ¿sí? Así cuando tengan que hacer ese trabajo de aplicación, no les implique como algo nuevo, ¿no? Como recién empezar, ¿sí? Eso si pueden, háganlo, ¿sí? Que cierto que yo quedé en ustedes en agregarle trabajos prácticos, que me lo habían pedido, cierto. Sí, el material, profe, no sé si lo habrá subido ahora porque ahora no he entrado al campus. Ah, ya veo, era trabajos que impliquen actividades, preguntitas me habían solicitado. Bueno, lo voy a hacer. Eh, en este fin de semana estamos con finales en los demás cursos, así que ahí está, pero me voy a acordar. Lo voy a anotar para que yo no me olvide. Cargar actividad. Cargar actividades en trabajos así. Ahí está. Bueno, nos vemos, Mariana. ¿Sí? Así tengo que ponerme a cargar los finales para mañana. ¿Sí? Así que nos vemos el próximo miércoles. Así avanzamos. ¿Sí? Nos vemos, Parece. profe. Dale, bueno, que estés muy bien. Gracias por quedarte hasta el Gracias, final. Te agradezco muchísimo. Muy importante, ¿sí? gracias, Bueno, nos profe. Nos vemos. vemos el miércoles. Dale. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.